Listo. Bien, pues continuamos con el quinto coloquio de investigación en gestión cultural y en esta mesa 9 vamos a continuar con el eje temático Humanidades Digitales. Comenzaremos con la presentación de Sandra Berenice Cabezas Muñiz y Ignacio Moreno Nava con el tema digitalización de los catálogos de contenidos de un archivo de historia oral. Les cedemos la palabra, ambos son de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Adelante. Gracias, estimado Rodo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Les voy a pedir que me indiquen nada más en un momento si la pueden visualizar correctamente. Muy bien. ¿Están viendo pantalla completa? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, hubo ahí un pequeño cambio en el orden. Voy a comenzar yo con la primera parte y posteriormente se integra Sandra para que nos comente el avance en la segunda parte de la ponencia. Bueno, nosotros les vamos a presentar este trabajo que se titula Digitalización de los catálogos de contenidos de un archivo de historia oral. Para iniciar, pues yo creo que lo más pertinente es dar algo de contexto para que quien nos está viendo desde otras latitudes ubique claramente desde dónde estamos trabajando y cómo estamos llevando a cabo estos avances. Pues les comento que en términos de contexto, ¿siguen viendo mi PowerPoint? Sí, se ve perfectamente. Continúa. Gracias. En términos de contexto, pues ubicarles. Nosotros nos encontramos en el estado de Michoacán, en una zona limítrofe con Jalisco, que se denomina la región Ciénega de Chapala, porque aquí en las cercanías se encuentra el lago más grande de México, que es el lago de Chapala, y bueno, eso le da nombre a la región como Ciénega de Chapala. En esta Ciénega de Chapala, pues el municipio de Jiquilpan forma parte importante de la región en términos, sobre todo, de un antecedente histórico, en términos políticos, en cuestión educativa y la presencia del general Cárdenas. Pero creo que es importante mencionar para el tema de la ponencia que hay una interconexión muy cercana entre todos los municipios de la región. Mencionar también la presencia de múltiples universidades en un espacio geográfico relativamente pequeño, que es esta región Ciénega de Chapala, donde aparte de Jiquilpan se encuentra el municipio de Zaguayo, de Villamar, de Venustiano Carranza, y platicarles que en términos de esas cercanías, pues tenemos aquí presencia de la Universidad Autónoma de México en Jiquilpan, del Instituto Politécnico Nacional también en Jiquilpan, el Tecnológico Nacional de México, de igual manera en Jiquilpan, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, la UCEMICH, desde donde estamos transmitiendo, que bueno, estamos en los límites Jiquilpan y Zaguayo. Está también la Universidad de Formación Superior, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. En este sentido, pues es una característica de la región que tenemos muchas instituciones que trabajan con lo educativo a nivel superior. Y nos vamos a centrar a hablar el caso específico de manera inicial de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que bueno, se encuentra ubicada en Jiquilpan y ellos recibieron en comodato en diciembre de 2005 lo que era el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas. Y en este espacio se encuentran acervos documentales y bibliográficos, así como un museo centrado en la figura del general Lázaro Cárdenas de El Río. Esto pues constituye no ningún dato menor, pues hay un acervo interesante de información con el cual estamos trabajando. Les voy a comentar ahora un poco más acerca del archivo de historia oral, comenzando por los inicios y una mirada retrospectiva del mismo. Y bueno, les comento que el proyecto de la generación de este archivo de historia oral nació en la década de 1980
a cargo del entonces coordinador, que era Salvador Rueda Smithers, y los investigadores Guadalupe García Torres, María de los Ángeles Manzano, Guillermo Ramos Arizpe y Griselda Villegas, siendo su objetivo fundamental el rescatar la información histórica contenida en la memoria oral de la comunidad jiquilpense. En aquel entonces se tuvo como informantes para los registros del archivo personas de la tercera edad, cuya edad ya oscilaba, bueno, el rango de nacimiento iba de 1888 a 1920, ya se imaginarán las edades, y bueno, se registraron grabaciones de las entrevistas que se hicieron a estas personas, que fueron entrevistas a profundidad, y posteriormente se transcribieron en formato de máquina de escribir. Dentro de estas entrevistas, pues hay diversos hechos históricos que enmarcan y ubican la información de esas entrevistas. Destacan, por ejemplo, los últimos años del Porfiriato, la Revolución de 1910 a 1920, el levantamiento cristero, así como la temática del general Lázaro Cárdenas del Río. Algunos de los aspectos de la vida abordados en las entrevistas son los siguientes y se los quiero platicar porque eso tiene que ver con lo que abordamos en términos de nuestros avances. No, ¿cuánto tiempo llevo? Están los datos de los informantes pertenecientes a diferentes jerarquías sociales, desde donde se aprecian diferentes subjetividades históricas. En las fichas de los registros es muy interesante ver que se encuentran todos estos datos que tienen que ver con la identificación del informante, algo sumamente interesante para la actualidad porque nos permite tener de manera especificada estos datos para sistematización. Posteriormente, en las entrevistas se abordan temas que tienen que ver con las formas de propiedad de unidades de producción. Esto es sumamente relevante porque nos habla de esa imagen del Jiquilpan y de la región en términos de los informantes que fueron entrevistados en ese momento. Y bueno, da algunos generales de la localidad, también de zonas rurales para el pueblo. Viene posteriormente el aspecto relacionado con la vida cotidiana, una serie de testimonios muy interesantes porque hablan del trabajo, del ocio, cambios que hubo en la población, en la localidad y en la región, y bueno, cómo la modernidad iba instaurándose progresivamente en la población y los demás municipios que conforman la región. Se habla también de la formación escolar, las instituciones que iban surgiendo, los profesores, las temáticas, tendencias educativas, tipos de escuelas que hubo. Aborda los trabajos que había en talleres, en remanentes aún también de haciendas, las fábricas, el hogar. Y todo esto es una ventana muy interesante porque nos permite analizar actividades que servían para la subsistencia en aquel momento y hacer un contraste con la actualidad es muy interesante porque en el caso de Jiquilpan tenemos todavía algunos rastros por ahí activos. Tenemos posteriormente temáticas de comercio local y exterior, la arriería, muy importante, temática también de la vida política, la vida social y las instituciones de justicia y vigilancia. Como pueden ver, el panorama para explorar en ese archivo es sumamente amplio en términos de lo que podemos conocer desde diversas miradas, desde las miradas de los informantes que en aquel momento pues proporcionaron datos. Continuando, aquí les quiero mostrar un extracto de los contenidos. Es una muestra pequeña porque como ven, como les mencionaba en la diapositiva anterior, el archivo puede analizarse de diferentes maneras. En este caso nos hemos dado a la tarea de poner como muestra un caso muy particular que tiene que ver con la leyenda de Martín Toscano, un bandolero que estuvo activo por acá en los años de 1790 y cuya figura ha sido mitificada con el paso del tiempo. Dentro de este archivo, algunas de las entrevistas van mencionando historias acerca de Martín Toscano y lo que ven ahí en la fotografía en pantalla es el formato que tienen estos registros. Como ven, fueron tecleados en máquina de escribir. En algunos casos, como pueden ver en la imagen central, hay algunas palabras que fueron tachadas y corregidas sobre el texto, pero en general tenemos un formato limpio, una transcripción de entrevistas en formato verbatim, es decir, totalmente con puntos, comas, etcétera, como se fueron escuchando, pero tenemos también la identificación del entrevistado y el entrevistador para tener por ahí el seguimiento de las conversaciones. Ahora, sobre esto, imaginen un corpus textual enorme porque el archivo cuenta con alrededor de 300 entrevistas y en algunos casos las entrevistas llegan a tener hasta 100 páginas. Ya se imaginarán que es un volumen de información bastante amplio.
Y bueno, esto nos lleva a la pregunta y algunas cuestiones cuando consultamos el archivo. Básicamente estos registros de literatura oral de habitantes de Jiquilpan en la región Ciénega, pero la forma de consultar los contenidos sigue siendo muy arcaica porque hay que adquirir los catálogos en impreso, dar lectura a cada una de las páginas e ir subrayando la información que nos interesa. Ante estas necesidades de consulta de información es que estamos desarrollando el presente proyecto para utilizar las bondades de las humanidades digitales y las herramientas informáticas para poder generar un corpus que pueda ser rastreable y que nos permita hacer ahí búsquedas al interior. Esto justamente, como se titula esta otra diapositiva, repensando las mecánicas de consulta desde las humanidades digitales, basándonos en esta necesidad de investigación que para la licenciatura en estudios multiculturales, ese acervo, ese archivo de historia oral constituye toda una fuente de información sumamente interesante para la consulta de diversas temáticas. Entonces tenemos ahí una necesidad por parte de estudiantes e investigadores, una necesidad de investigación, de eficientar las maneras en que consultamos, pero también necesidades de difusión y divulgación del patrimonio con los habitantes. Hay una solicitud, digamos, constante por parte de grupos ciudadanos, por el tercer sector, de dar a conocer que las instituciones nos demos esa tarea de dar a conocer, difundiendo y divulgando investigaciones que tienen que ver en muchos casos con la memoria y con el Jiquilpan y la región de antaño. Esto para propiciar procesos de valoración. En el sentido posterior, cedo ahora la palabra a Sandra para que ella les comente el resumen de la propuesta que estamos trabajando. Bueno, de manera rápida hay que saber que esta propuesta, este trabajo fue desarrollado para ayudar a los estudiantes, para que se les ayude a facilitar la búsqueda de la información dentro de los catálogos, ya que pues tenían que ir a la UAE, regresar, volver a ir, tenían que hacer, bueno, era un gasto de dinero y de tiempo para ellos. Para eso se utiliza la tecnología OCR, que le voy a dar la palabra a Ignacio para que explique, ya que es más su tema. Muy bien. Pues comentarles en este caso que la tecnología OCR, hablamos de tecnología de reconocimiento óptico de caracteres. Es una tecnología que, bueno, ya tiene varios años utilizándose, pero que estamos justamente haciendo una evaluación en términos de una filosofía de uso y acceso desde software que sea accesible en línea y que sea sobre todo open source. Lo que hace el OCR es emular la capacidad que tiene el ojo humano para el reconocimiento de objetos, pero en este caso permite el reconocimiento óptico de los caracteres de una imagen o de cualquier documento escaneado. Van a ver por qué lo mencionamos, porque mucho de lo que estamos haciendo se basa en la digitalización mediante escáneres de estos contenidos del archivo de historia oral, que como veíamos anteriormente están transcritos en máquina de escribir, y eso ha dificultado varios procesos del OCR, porque créanlo o no, uno ve los caracteres ahí y dice, bueno, no habrá mayor problema, ¿no? Sin embargo, se requiere todavía de intervención humana, que es lo que ha estado trabajando Sandra, porque en muchos casos el proceso de OCR no va a generar un resultado 100% preciso, sino que hay que hacer depuración y hay que hacer algunas otras cuestiones. Vuelvo a cederle la palabra para que ella continúe con la explicación. Seguido de eso, vemos el objetivo principal de este proyecto es la digitalización de estos catálogos para luego aplicarle la tecnología OCR y de ahí generar un corpus textual el cual pueda pues ser explorado. De ahí se generan otros 4 objetivos ya más específicos, que vendría a ser la digitalización de los catálogos, la generación del corpus textual, la preparación de contenidos para un sistema de búsqueda y la documentación para una redacción de un futuro artículo. Para la fundamentación de este proyecto se vio que varios estudiantes que realizaban una investigación, ya sea para su tesis o que utilizaban los catálogos, tenían problemas, ya que tenían que estar yendo y viniendo. Muchos de ellos no son de aquí de Zaguayo o de Jiquilpan, son de otras partes, así que pues era un gasto de dinero y de tiempo para poder realizar su investigación, así que se planeó hacer este proyecto para facilitarles el no tener
que hacer estos traslados y que sea más fácil para ellos obtener información. Se ha generado un plan de trabajo que se basa en 3 fases. Actualmente el proyecto se encuentra ya a la finalización de la segunda fase, donde ya se está limpiando y generando el corpus textual, que ya luego va a pasar a generar esta búsqueda, que sea una búsqueda más fácil. Ya, digamos, una cosa que tengo que recalcar es que las páginas de OCR que se están utilizando son gratuitas, no estamos utilizando páginas privadas de pago ni nada, son páginas gratuitas. Y estamos haciendo una lista de cuáles páginas sirven más dentro de este proyecto. Como dijo Ignacio, los caracteres de estos catálogos son difíciles y muchas páginas OCR no tienen, así que no nos ayudan a nada, y hay otras que pues sí nos ayudan y estamos haciendo una lista para ver cuáles son mejores que otras en este proyecto. Y ya por último vamos a presentar un pequeño video en el que está un avance de lo que es de ese proyecto. Sí. Muchas gracias. Permítanme compartirles este material que hemos generado. Bueno, consideramos también muy importante el poder dar visibilidad a este tipo de avances en el sentido, primero, de dar a conocer los procesos que estamos generando y en segundo también para que otros colaboradores puedan sumarse a esta actividad que estamos desarrollando desde el Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales. Procedo a compartirles este video para que lo podamos revisar. Aquí va.
Muy bien. Hemos llegado al fin de nuestra exposición, estimado Rodo. Bien, agradecemos a Ignacio Moreno Nava y a nuestra alumna por la presentación. La verdad es que está muy interesante. Invitamos a los participantes, a quienes están asistiendo ahorita en esta mesa, a realizar alguna pregunta, formular alguna inquietud para poder iniciar un diálogo con los ponentes. No sé si alguien tenga algo que plantear. Bueno, Ignacio Acosta felicita tanto a Sandy como a Nacho. Muchísimas felicidades por el éxito del proyecto y digitalización del archivo de historia oral a cargo del laboratorio. Saludos cordiales. ¿Consideran que la digitalización del patrimonio es una solución ideal para no perder ese mismo patrimonio? Definitivamente sí, estimado Rodo, estimado Ignacio Tocayo, buenas tardes. Yo creo que sí, totalmente y de la mano de procesos que se están activando tanto a escala regional como a nivel federal, esta digitalización del patrimonio cultural, creo que aparte de contribuir a que no se pierda, ayuda también a que sea conocido y que genere también una serie de procesos que, bueno, parten de la curiosidad y del interés, porque en la medida en que las personas conocen diferentes elementos que forman parte de su identidad, de su historia, comienzan también a generar procesos que van eh, buscando la profundización o el enterarse de esta información. Por eso comentábamos lo importante de la visibilización de este tipo de proyectos y de iniciativas, que bueno, les comento que surgió aparte de esta necesidad de información y de investigación. Anteriormente hubo una serie de trabajos que fueron propuestos por alumnos de la licenciatura en estudios multiculturales, más o menos en el año de 2015, y ellos estuvieron trabajando justamente haciendo extractos de este mismo archivo y generando algunos contenidos audiovisuales para ilustrar pasajes de la oralidad. Esto fue algo que surgió a partir de una petición ciudadana por medio del eje cultural de Jiquilpan, que, bueno, había ese nexo con la licenciatura en estudios multiculturales y se preguntaba cuál era la posibilidad de trabajar de manera continua estos contenidos, estos extractos del archivo de historia oral para que fueran conocidos por la población en general. Y bueno, es un interés constante que se mantiene por ahí, activo y de manera recurrente. Rodo, te iba a comentar, si gustas, podemos darle el tiempo a la doctora Beatriz Garrido, que nos acompaña desde España. Veo también que está por aquí Sí, Frida, ya para que llegó. puedan continuar ellas con sus ponencias y dejamos la sección de preguntas al final en atención a los tiempos, también nosotros como eh, anfitriones para que tengan esa disponibilidad nuestras invitadas. Muchas gracias de todos modos por la pregunta y por la palabra. Bien. Entonces continuamos con la presentación de Frida Itzel Rivera Juárez de la UAM Iztapalapa. Su ponencia es Memoria Digital, Paisaje y Gestión del Patrimonio Industrial en la Maestranza, Pachuca Hidalgo. Le cedemos la palabra. Adelante. Hola, sí. Buenas tardes, muchas gracias. Perdón por el retraso, pero tuve algunos problemas para entrar al link. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y bueno, primero quisiera agradecer este espacio para compartir esta experiencia y ejercicio que está en proceso de construcción
y que ha sido, como justo lo comentaban ahora en la sesión como de comentarios, que ha sido una opción para justamente rescatar el patrimonio o conservar una parte del patrimonio que se pone en riesgo, ¿no? Es una de las preocupaciones que nos han traído hasta este pequeño ejercicio de repositorio digital. Y bueno, la ponencia se llama Memoria Digital, Paisaje y Gestión del Patrimonio Industrial en la Maestranza en Pachuca, Hidalgo, en México. Y bueno, lo primero que vamos a analizar será esta dimensión patrimonial del paisaje, un poco para entender que gestionar el paisaje, gestionar los patrimonios, es también gestionar la vida cotidiana y principalmente en las ciudades. Y después vamos a ir entrando más al tema del patrimonio y para finalmente mostrar el ejercicio que hemos elaborado. Y bueno, rápidamente, la dimensión patrimonial del paisaje se construye en la medida en que los diversos grupos sociales se apropian de sus territorios y significan el espacio. En términos generales, es una entrada desde la perspectiva geográfica, donde el paisaje es una expresión histórica de las formas de organización sociocultural, ambiental y económica del territorio. Al hablar de apropiación de territorios, de significados en el espacio, hablamos también de la vida cotidiana, ¿no? En estos paisajes patrimoniales encontramos memoria, percepción, identidad territorial que se vinculan con la vida cotidiana, la identidad colectiva de una comunidad, sus prácticas cotidianas, el saber hacer, los saberes y conocimientos que están detrás de todas estas técnicas y saberes. Y finalmente, el tema que nos trae acá, que es el patrimonio industrial, tiene que ver también con este saber hacer, con los procesos productivos, con identidades y con un patrimonio que más que algo estático es un lugar de la memoria. Pero ¿cómo reconocer el paisaje con valor patrimonial? Es aquel que ha dejado una marca en el territorio y una huella en la memoria individual y colectiva. En este sentido, Graciela Ciceli nos comenta que la mejor entrada sería pensar el paisaje como un sistema, ¿no? Como un sistema que tiene 3 subsistemas de organización. Uno sería el geosistema, que es lo ambiental, digamos, el sociosistema, que refiere a los sistemas de producción y tendría un anclaje más cercano al patrimonio industrial, y el sistema cultural, que hace referencia a la identidad colectiva y que da también mucho sentido a este patrimonio vivo. Entonces, a partir de lo mencionado anteriormente, el paisaje se convierte en patrimonio porque son vividos, caracterizados y transformados por las poblaciones. Pensemos en esta imagen. Es una imagen de la hacienda de Loreto, en Pachuca, y esta imagen que tiene ahí es una hacienda minera. Esa imagen no se podría haber construido sin el trabajo de los mineros que están en la fotografía al lado. Por eso es importante pensar que los paisajes cotidianos son también paisajes patrimoniales y romper un poco este esquema que se ha generado en torno al patrimonio y la visión tradicional del patrimonio que veremos más adelante. ¿Por qué es importante pensar los paisajes cotidianos como paisajes patrimoniales? Porque experimentan cambios importantes, transformaciones, y al comprender sus características podemos evaluar las posibilidades de gestión. Porque si no lo hacemos, pasa algo que justamente pasó aquí en la ciudad de Pachuca, y veamos esta primera imagen de la izquierda, es el reloj, la plaza principal de la ciudad, que tenía era un conjunto arquitectónico, urbano arquitectónico, con jardineras y bancas de cantera, que por una política urbana mal diseñada, sin aprobación del INAH ni del INBA, se desmonta y ahora queda así, ¿no? Y se le quita esa esencia del conjunto porque hay un desconocimiento respecto a lo que integran los paisajes, los patrimonios. Y bueno, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta que los paisajes patrimoniales son también paisajes cotidianos y cada decisión que tomemos en la gestión cultural, en la gestión territorial, estarán impactando el paisaje de una manera u otra. En este sentido, quisiera rescatar brevemente los antecedentes para la consideración de los paisajes patrimoniales. A nivel internacional tenemos de las convenciones de la UNESCO desde 1972 hasta las más recientes, ¿no? Que sería como la Declaración sobre la Protección de Paisajes Internacionales en 2012, pero hay un elemento clave que es el Convenio Europeo del Paisaje del 2000, firmado en Florencia, donde se define el paisaje como todo
aquel territorio que se ha percibido y caracterizado por la población que lo vive. Y eso marca un momento en la consideración de los paisajes también a nivel jurídico y de gestión. En México no hay una gestión, más bien una política de gestión hacia los paisajes. Sí hay ya bastantes preocupaciones. La Carta Mexicana del Paisaje, elaborada por un grupo de la Asociación Mexicana de Arquitectos Paisajistas, tiene ya bastante información y bastantes argumentos para considerar los paisajes un patrimonio. Pero como lo afirma el geógrafo Martín Checartazú, en México existe una indefinición jurídica limitada para la consideración del concepto del paisaje, tanto en las normas apegadas al tema ambiental como a lo patrimonial. Al tema ambiental sería la LIGEPA, y al tema patrimonial, pues la Ley Federal de Monumentos del 72. En este sentido, se abren distintas discusiones sobre el patrimonio. Yo no voy a entrar tanto en esto, pero sí hay que considerar que habrá que cuestionar este discurso hegemónico y esta visión tradicional, como ya lo mencionaba, del patrimonio, porque ahí hay ejercicios de poder asimétrico sobre el territorio, sobre el valor patrimonial, que posibilita el riesgo de la fijación y imposición de valores ajenos a las comunidades. Entonces, pensar que el patrimonio está vivo, es el lugar de la memoria, y que tiene también una dimensión muy humana, muy geográfica. Ahora bien, en cuanto al paisaje y el patrimonio industrial, como ya lo venimos viviendo, en México realmente es inexistente una legislación en torno al tema. Sí hay ya como esfuerzos de investigación, esfuerzos de gestión, pero no hay una legislación, lo cual es bastante preocupante. Y bueno, habría que pensar también en la cadena de valor del patrimonio cultural, cómo se está gestionando entre la identificación, la documentación, la significación, la valoración, conservación, la puesta de valor y en la recepción de la ciudadanía. Y pensar que en Pachuca es un centro minero, pero que no ha tenido la misma vida que Zacatecas y Guanajuato, porque Pachuca se constituye más como una ciudad minera, pero de obreros, ¿no? No concentraba los capitales, como en el caso de Zacatecas, como en el caso de Guanajuato, y por eso la arquitectura también es distinta, la morfología misma de la ciudad es distinta. Ahora, para entender un poco el tema de la maestranza, simplemente voy a mencionar estos procesos que también tienen que ver con lo que pone en riesgo el patrimonio material, y son procesos de gentrificación en las ciudades, terciarización de la economía, ¿no? El patrimonio también se utiliza como el marketing de una ciudad, se establecen relaciones de poder entre los quienes invierten, que son los agentes inmobiliarios, los ciudadanos, el Estado, el mercado, y a largo plazo hay procesos de desplazamiento de la población más vulnerable, como se ha visto en otros casos. Ahora bien, ¿qué sucede en la maestranza? Bueno, el caso de la maestranza yo lo conocí por el colectivo Rescata la Maestranza, que organizó el primer laboratorio ciudadano para la memoria y el patrimonio de Pachuca. En ese laboratorio nos dimos cuenta que había falta de una documentación histórica sobre la maestranza, estaba ligada a procesos de exclusión social por la toma porque quiénes están tomando las decisiones y a quién se le consulta para hacer un proyecto de ciudad. También había un problema de desinformación y corrupción en torno al patrimonio, y lo que decíamos anteriormente, responde todo esto un modelo de desarrollo neoliberal. Para situarnos en Pachuca, está en la zona centro de México, en el estado de Hidalgo, y bueno, aquí está marcado el distrito de Pachuca Real del Monte, que es un distrito minero histórico. Como ya les comentaba, fue base de la economía colonial e independentista, ya había vestigios de minería prehispánica, es el centro minero productor de plata más cercano a la capital del país, quizá por eso es que la fuga de los capitales fue tan fuerte y se concentró aquí sobre la población trabajadora. Aquí se desarrolla el método de beneficio de patio y se configura como un espacio geográfico minero dependiente y orientado hacia el exterior. En un primer momento por la corona española, después por una compañía británica, después por capital mexicano y finalmente por una compañía norteamericana. La maestranza se encuentra muy cerca del corazón de la ciudad, por eso yo mencionaba el tema de la urbanización y la gentrificación. Esto que vemos a la derecha con árboles es una de las plazas centrales. Aquí está el Palacio de Gobierno de la ciudad y aquí está la estación de ferrocarril y este predio es la maestranza, ¿no? Si podemos observar, son 6 hectáreas en medio del corazón de la ciudad,
que podrían pensarse como un parque, podrían soñarse como un espacio de calidad ambiental y cultural que tanto necesita la ciudad, pero se está pensando en construir ahí, lo que se ha proyectado, lo que sabemos por las noticias, es que se quiere construir un hotel boutique y un restaurante y una universidad privada, ¿no? Y pues bueno, es un terreno muy amplio, como pueden ver, está justo en el centro, es muy amplio. Aquí tiene una conexión con las vías del ferrocarril. Actualmente esto en verde son ciclovías que se han adaptado. Y bueno, a partir de este estudio hemos hecho una pequeña reconstrucción para ver qué es lo que realmente está dentro de este predio. Lo que se sigue en pie es la nave principal, en rojo es esta edificación, pero podemos ver algunos vestigios de otras edificaciones que si las comparamos con un plano que hemos encontrado en el catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, responden a los talleres y a las zonas de fundición, ¿no? Que se utilizaban en la maestranza. Entonces, respecto a estos procesos de gentrificación del patrimonio, decimos, pues las memorias e identidades territoriales son lo que vamos a hacer frente, con esto vamos a hacer frente al despojo. Entonces, tratamos de reconstruir la historia de la maestranza, porque como ya les comentaba, no había documentación, se construye en 1906, sirve como talleres de fundición para la minería. Hay que pensarlo en un contexto del paisaje minero que ya les comentaba. En 1920 el predio es adquirido por la compañía Real del Monte, ya capital mexicano. Se instalan y se renuevan las maquinarias y la maestranza de Pachuca se vuelve un suministro principal de máquinas de herramientas para San Luis Potosí. Y en 1987, por el declive de la minería en toda la ciudad, la maestranza cierra sus puertas y desplaza sus actividades a la mina de San Juan Pachuca, que está también cerca del centro de la ciudad, y se queda abandonada desde el 87 y realmente hasta ahora, hasta el 2020, pero en 2004 hay una iniciativa de artistas locales que gestionan el espacio para hacer un taller de arte, instalación sobre el patrimonio. Ahora bien, el conflicto actual en la maestranza deriva de dos acciones principalmente. La primera es en 2013, donde el gobernador Miguel Ángel Núñez Soto, bajo su administración, vende el predio, digamos, no donde está la nave, que aquí se puede ver en la foto de atrás, sino el predio que ya les mostraba en amarillo, a favor de la empresa inmobiliaria Maestranza, y lo vende siendo el mismo socio de la empresa, ¿no? Ahí la empresa había quedado como una empresa estatal, pero se vende a una empresa privada donde el gobernador es el mismo accionista de la empresa. Pero no se supo, ¿no? Se quedó ahí como esa información y esa información sale a la luz de nuevo en 2020, justo ya como en la pandemia, cuando el titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños, adquiere el resto del predio, que son estos 5,000, casi 6,000 metros, que es donde está la nave principal de la maestranza, y responde a ese predio, esa es la parte de que está edificada de los talleres de la maestranza, pero encontramos que hay irregularidades, ¿no? Se le fija un valor de 1,786 pesos por metro cuadrado a esa zona y a ese edificio, cuando la zona, el valor comercial que tiene la zona se estima al menos en 3,000 pesos, ¿no? Entonces, esto es una irregularidad que ha sido cuestionada porque habla de la no valoración del patrimonio industrial que tenemos en ese lugar. Si bien sí estaba abandonado, pues también tiene una historia y más bien mucha historia y mucha memoria colectiva de la ciudad. Ahora, rápidamente, en esta línea del tiempo que ha sido sobre el año 2020, principalmente y 21, hubo un pronunciamiento del Comité para la Conservación del Centro Histórico donde ellos proponían hacer un decreto para la preservación del conjunto urbano arquitectónico de la maestranza. Posteriormente se promueve un amparo porque el inmueble estaba registrado dentro del catálogo de monumentos históricos del INAH. El Poder Judicial otorga la suspensión de las obras
pero no paran las obras, ¿no? Los vecinos denuncian que siguen las obras, las máquinas están entrando, hay trabajadores en la noche. Y en septiembre del 2020, el Centro INE Hidalgo se declara incompetente para la protección del inmueble y dice que no puede ser considerado monumento histórico debido a que su construcción data del siglo XX, ¿no? Por justo la ley del 72. Y en octubre, el colectivo Rescata la Maestranza detecta anomalías en la ficha de la maestranza del catálogo del INAH. O sea, ya estaba catalogada y se descataloga y fue retirada del catálogo nacional y se cambió la foto, ¿no? De pronto ya era otro lugar, o sea, era la misma dirección, pero la fachada era otra. Y finalmente, en enero del 2021, se le otorga la licencia para la remodelación de la nave de la maestranza y lo emite el Centro INAH, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros como ciudadanía nos sentimos un poco aplastados por todas estas irregularidades, por todos estos procesos de despojo inmobiliario, ¿no? O sea, pues soñamos en este laboratorio que se hizo, en el primer laboratorio de la memoria, pues imaginamos y soñamos con hacer un centro cultural ahí, un museo, un parque, un montón de cosas, ¿no? Es una área muy grande dentro de la ciudad y que Pachuca se caracteriza justo por no tener una oferta cultural amplia, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué nos sirve digitalizar los patrimonios? Pues justamente lo que se comentaba, ¿no? Digitalizar la dimensión intangible del patrimonio frente al riesgo de la desaparición del patrimonio material, del inmueble, ¿no? Preservar la memoria colectiva en un formato de acceso libre y remoto. Bueno, libre y remoto porque obviamente se necesita internet y se necesita ciertos megas, ¿no? Se necesita cierto conocimiento para entrar a usar la tecnología, pero vamos, en el otro sentido es acceso libre, de no costo, y que puedes conectarte desde cualquier parte del mundo, no necesitas estar en Pachuca para conocer la maestranza. Es un ejercicio de documentación que vimos súper necesario, se vincula con el reconocimiento y la activación de la cadena de valor del patrimonio cultural que ya mencionaba. Se utilizan metodologías participativas que recogen los testimonios de quienes viven y dan sentido a esos patrimonios, ¿no? La gente que trabajó en la maestranza está viva, tiene recuerdos, tiene memorias, y ellos fueron los que crearon ese espacio, le dieron vida, y es una forma también de honrar la memoria de tanto dolor y tanta explotación que se vivió en esta ciudad por la minería, porque también de pronto hay una escenificación, ¿no? O una romantización de la minería cuando sabemos que trajo no solo despojos, sino muerte, ¿no? La contaminación, lo que les comentaba, el beneficio de patio se hacía con mercurio, entonces la gente moría intoxicada en cuestión de meses, ¿no? O sea, la gente moría joven por la minería y la explotación en la maestranza, dentro de los testimonios que hasta ahora hemos encontrado, pues también era algo fuerte, ¿no? Entonces, bueno, y conocer los valores asignados por la población local nos pueden dar guía para generar un plan de gestión que respete, promueva y proteja los derechos culturales de la ciudadanía. Ahora, elegimos hacerlo en un Padlet. Voy a ver si logro como abrirlo acá. Ah, sí. Por ahora está en un Padlet porque fue como la primera plataforma que encontramos que puede ser colaborativa, pero estamos buscando hacerlo en una especie de página, ¿no? Ahí creo que es un reto también dónde colocamos la información para que pueda usarse de esa manera colaborativa y para que puedas tener retroalimentación, pero que no sea como en en un montaje así como tan tradicional, pero bueno, esa es como una cuestión que está abierta todavía, ¿no? Está en discusión, estamos tratando de buscar estas opciones. Y bueno, aquí hemos colocado hasta ahora algunos testimonios, ¿no? De gente que trabajaba en la maestranza, fotografías, ¿no? Históricas que hemos encontrado en libros, la ubicación de la maestranza, cómo se vincula con el ferrocarril. Acá está una fotografía de la estación del ferrocarril. Este es el paisaje Pachuca, ¿no? Cómo se construye todo esto de un patrimonio industrial que no solamente es un edificio, sino que tiene que ver con una historia de una ciudad, de un paisaje minero. Y bueno, también aquí se ha subido
una de las actividades que ha hecho el colectivo Rescata la Maestranza, que es rodada por la memoria, que fue hacer un recorrido precisamente por distintos puntos importantes, como las cajas reales o las minas de Camelia, ¿no? El cuartel del arte, que, o sea, pues sí, es como ir recuperando esta memoria colectiva, ¿no? El ejercicio del Padlet más bien, estamos en proceso de alimentarlo con los testimonios de quienes trabajaron en este espacio. Yo había puesto ahí algunas imágenes por si no se lograba abrir, porque luego mi internet es malo. Bueno, esto es lo que vemos dentro del Padlet, ¿no? Se pueden ahí interactuar, hay forma de escribir comentarios, ¿no? Hasta ahora es como, pues, la plataforma que hemos visto como que puede servir, pero justo estamos en búsqueda y en investigación de nuevas plataformas que puedan ser, pues, de acceso gratuito y que soporten este tipo de archivos. Aquí también, ya no lo mostré, pero había un audio, ¿no? Soporta audio, soporta video, soporta links de otras páginas, y creemos que pues justo su capacidad de colaboración, o sea, de ser colaborativa, una herramienta colaborativa, nos puede dar luz en esto de escuchar a la ciudadanía y a los vecinos principalmente, que van a ser como los más afectados en este proceso. Y bueno, eso sería todo, espero no haberme sobrepasado en el tiempo. Están los agradecimientos al colectivo Rescata la Maestranza, al arquitecto Antonio Díaz y al doctor Javier Ortega, que es el quien ha investigado más sobre la maestranza, a pesar de que no hay mucho. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Frida Rivera, por tu presentación, muy, muy interesante también. Recordamos a los participantes que si tienen alguna pregunta que hacer a Frida, pues váyanla poniendo en el chat o esperan a formularla directamente al final de la mesa. Bien, continuamos entonces con la presentación de la doctora Beatriz Garrido Ramos de la UNED de España. Su tema es la gestión cultural y humanidades digitales como vías para la difusión e investigación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Musivaria HD, un proyecto para la defensa y puesta en valor de los mosaicos romanos tardoantiguos de la península ibérica. Adelante, doctora Garrido. Hola, buenas tardes desde España. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Si me pueden confirmar si se visualiza correctamente la presentación, por favor. Sí, ya se ve bien. Perfecto. Muy bien. Pues en primer lugar quisiera extender mi agradecimiento a la organización por permitirme presentar brevemente, puesto que abarca muchísimo este proyecto, pero brevemente les voy a exponer en lo que consiste Musivaria HD, que es un proyecto resultado, es una parte del resultado de mi tesis doctoral. Y bueno, pues considero que puede resultar de interés para otras personas que en un futuro próximo quieran enfocar bueno, pues sus estudios, sus investigaciones, como por ejemplo las que se están planteando hoy aquí por los compañeros y compañeras, en lo que viene siendo en el entorno, en el nuevo marco teórico de las humanidades digitales de las que se vienen hablando ya desde el día de ayer. La gestión cultural y la educación patrimonial en concreto son dos aspectos fundamentales, como es evidente, para la preservación y para la conservación del patrimonio a nivel mundial. En esta línea cada vez son más, como todos probablemente conocerán, las metodologías y los estudios no invasivos que están empezando a contribuir a todo ello precisamente para, como decimos, favorecer esa preservación y esa conservación de nuestro patrimonio. Por ejemplo, desde el turismo virtual a todo tipo de programas educativos, competencias digitales a todos los niveles que incluso ya se están empezando a fomentar desde las edades más tempranas, y a todo ello se une lo que viene siendo la línea de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en sí misma y este marco teórico, como decimos, de las humanidades digitales, así como cualquier tipo de herramienta, software y la propia digitalización a la que, por ejemplo, Ignacio ha hecho alusión hace un momento. Las HD comparten con la gestión cultural su esencia y su valor, como indica Rojas, y también su carácter inter, multi y transdisciplinar.
En palabras de Mariscal, la gestión cultural es un campo interdisciplinar que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos y financieros para el análisis e intervención de una organización social dada a partir del diseño, implementación y evaluación de estrategias de acción cultural. En nuestro caso, los objetivos de este proyecto de Musivaria HD pasan por aproximar el patrimonio arqueológico, histórico y artístico que conforman los mosaicos romanos tardoantiguos de la península ibérica, desde este marco teórico-metodológico novedoso que es el de las HD. También pasan por aproximar desde una doble metodología, es decir, cualitativa y cuantitativa, puesto que, como vamos a mencionar brevemente, se han utilizado una serie de herramientas para el desarrollo de la investigación y para la consecución de unos objetivos, como vamos a exponer, y también se ha buscado destacar algunas de las conclusiones relevantes que han supuesto la apertura de nuevas líneas de investigación en el campo de la iconografía musivaria romana tardoantigua de la península ibérica. ¿Pero qué es Musivaria HD? Que, por cierto, los invito a visitar la propia web para que puedan profundizar, ya que, como indico, aquí vamos simplemente a exponer, vamos a hacer un breve esbozo de lo que viene siendo el proyecto. Se trata de un proyecto, como decimos, que investiga, estudia y analiza, recopila también una muestra lo sumamente representativa de los mosaicos tardoantiguos peninsulares que conforman ya en sí mismo un importantísimo patrimonio material que contribuye sin duda al conocimiento de la cultura de época romana. Por ello, presentamos el resultado, como decíamos, de una parte de mi tesis doctoral destinada a los mosaicos de Hispania, y en concreto, como decimos, desde las humanidades digitales. Aquí pueden ver una serie de capturas de pantalla de lo que es la página web y ahora procederemos a profundizar un poco más en algunos de ellos. Se trata de una web única en su campo porque alberga un conjunto de mosaicos que habitualmente no se encuentran concentrados, ya que suele recurrirse a su estudio de una forma pormenorizada, aislada, por zonas, por yacimientos, incluso pues, por domus o por villas romanas. Recopila reconstrucciones 3D, vídeos, material gráfico y de otro tipo, como podrán comprobar cuando accedan a ello, y dispone de un menú principal con sus correspondientes apartados y subapartados que facilita bastante la navegación y contribuye a una correcta experiencia de usuario, puesto que presenta toda esta información y documentación de una forma intuitiva y fácil de acceder y rápida en un solo clic. ¿Cómo se ha trabajado con Musivaria HD? Se ha trabajado en ella lo que vienen siendo los metadatos para una mejor descripción de todas las obras que se albergan en la web. Se ha procedido a la aplicación, en este caso, de una clasificación como es Iconclass, que es muy utilizada a nivel europeo y fuera de España, aquí no tanto, por eso ya en sí mismo es algo novedoso, con la intención de analizar la iconografía, como decimos, de los propios mosaicos romanos. Se ha procedido a combinar varias tecnologías como son PHP, HTML5, CS3 y JavaScript con el diseño web adaptativo para su correcta visualización desde cualquier dispositivo. También se ha trabajado el texto enlazado, es decir, nos hemos preocupado por trabajar el hipertexto, es decir, una narrativa hipertextual a la que ya se refirió en 1981 Theodore Nelson, mediante, como decimos, una navegación hipertextual que permita establecer, digamos, una experiencia única para cada usuario y conocer, navegar mejor por todo el contenido albergado, en este caso, en la web de Musivaria HD. Como decimos, los propios objetivos pasan por contribuir también al estudio y la propia investigación de la musivaria existente en Hispania desde otra perspectiva totalmente novedosa que para nada tiene que ver con la tradicional o la que habitualmente se realiza en este campo en concreto. Hemos por ello procedido a estudiar los mosaicos interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque hemos aunado campos tan dispares como pueden ser el de la geografía, el de la historia del arte, la filología, ahora explicaremos a qué nos referimos con esto, o las matemáticas, puesto que incluso se ha desarrollado un modelo matemático para el análisis y el estudio de los mosaicos. Con todo ello, se han detectado patrones que a simple vista pasarían totalmente desapercibidos, y ello ha sido posible gracias a la interacción humano-máquina a la que, como sabemos, también contribuyen y favorecen el campo de las HD. Ha permitido, por tanto, formular hipótesis y plantear nuevas preguntas y líneas de investigación, difundir toda la información de una manera, como decimos, que sea lo más accesible y lo más sencilla e intuitiva posible para cualquier usuario y, por tanto, en sí mismo la generación de nuevo conocimiento. Brevemente, algunas de las herramientas que se han utilizado para los distintos niveles que se han estudiado. Por una parte, tenemos las herramientas que geolocalizan, que
son estas, pero realmente podrían haberse utilizado probablemente otras. Yo siempre digo que en cada proyecto dependerá de los objetivos y de la consecución que se quiera llevar a cabo. En nuestro caso, comenzamos por ArcGIS para geolocalizar, Google My Maps y el diccionario geográfico GeoNames para analizar semántica y conceptualmente la información procedente de los mosaicos. Hemos trabajado con Genos, que es una herramienta de lectura aumentada que trabaja con inteligencia artificial, Bullion Tools y Taxmos HD, que esto viene siendo otra herramienta, en este caso creada a partir de Vocabulary Server. Es una taxonomía que creé yo específicamente, es la única que existe también hasta la fecha, procedente, como decimos, en relación a la mitología y a la iconografía romana, a la que también se puede acceder desde la web de Musivary HD. Y luego otro tipo de herramientas que en este caso hemos utilizado para la propia descripción de los mosaicos son la propia base de datos, es decir, el catálogo que ustedes pueden observar en la web, la clasificación, como hemos citado previamente, Iconclass para describir todas las escenas de los mosaicos, y también se ha procedido al tesauro, a aplicar el tesauro AAT y la versión española TAA del Getty Museum para completar toda esta información. Aquí pueden ver una captura de pantalla de uno de los mapas que he realizado. Son mapas que estudian por capas temáticas toda la información procedentes de los mosaicos. También pueden ver en distinto color las líneas que se corresponden con las principales vías de comunicación de época romana, y en la parte inferior pueden encontrar ese modelo matemático al que me he referido, que sigue la siguiente metodología. En un primer lugar, aplicar la ubicación espacial de cada uno de los mosaicos con el SIG, en este caso ArcGIS, proceder al análisis iconográfico de los mosaicos, posteriormente a su clasificación con Iconclass y finalmente a realizar un análisis estadístico como es habitual en cualquier investigación. Este mapa en concreto se ha realizado con Google My Maps. Aquí pueden ver la taxonomía que les comentaba previamente, a la que también pueden acceder desde Musivary HD y que, como les indico, es totalmente novedosa y pionera en su campo por ser hasta el momento, hasta la fecha, la única que existe. Cuando previamente he aludido a la cuestión de la filología, con ello me quiero referir, como pueden ver en esta diapositiva, a la propia taxonomía. ¿Por qué? Porque gracias al estudio a un nivel taxonómico y de los propios metadatos extraídos de nuestro catálogo, de nuestra base de datos, hemos podido establecer redes conceptuales, como pueden observar aquí en la imagen, redes conceptuales o semánticas, en las que los nodos, como pueden ver, se corresponden con los conceptos de nuestra taxonomía, y las aristas presentan la relación entre dichos nodos. Pueden observar en distinto color las palabras, los metadatos más representativos dentro de nuestra taxonomía. Es decir, con todo ello podemos proceder a realizar otro tipo de análisis y de estadísticas que difieren por completo de las que habitualmente conocemos en el campo de la musivaria romana. En cuanto a la norma, a los estándares, en nuestro caso hemos procedido a aplicar la norma CIDOC CRM, puesto que es el modelo de referencia conceptual. Se trata de una ontología formal aplicada en el ámbito del patrimonio cultural y se ha llevado a cabo ya desde hace tiempo por un grupo de trabajo del Comité de Documentación que se desarrolla en el Consejo Internacional de Museos, el ICON, como ustedes probablemente conocerán. En concreto, con la normativa ISO, como vemos ahí, 21127-2014. A modo de ejemplo, en los metadatos, como mencionaba previamente, también se ha utilizado Dublin Core. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que se ajustaba perfectamente, al ser un estándar internacional, igualmente se ajustaba perfectamente al tipo de trabajo que queríamos realizar. En nuestro caso, se han concretado en los siguientes metadatos, en el correspondiente al título, a la ubicación, a la materia, la propia descripción, periodo, autor, fecha, idioma, tipo y el propio identificador, como pueden ver la correspondencia en la parte derecha de la diapositiva. Por lo que respecta a la clasificación de la iconografía Iconclass, ¿por qué hemos seleccionado Iconclass y no otro? En este caso, porque se trata de un vocabulario controlado que facilita la clasificación del patrimonio cultural y porque está diseñado específicamente para arte e iconografía, que era algo fundamental, como es lógico en nuestro caso. Además, trabaja con Linked Open Data, es decir, con datos enlazados en abierto, y por lo tanto sigue mejorando y facilitando la incorporación de toda esa información a futuras investigaciones, proyectos o trabajos, tanto propios como de otras personas que quieran continuar con lo que ya se ha realizado hasta el momento.
Aquí pueden ver también unas capturas de pantalla extraídas de la propia web de Musivaria HD. Como pueden ver, son unos gráficos bastante significativos, pero que pueden comprender fácilmente y en concreto se refieren a la taxonomía a la que he mencionado previamente. En cuanto a la búsqueda de información en la web, también es bastante sencilla y bastante intuitiva, porque la web cuenta con un propio buscador, bien por criterios o por sugerencias de búsqueda, es decir, pueden realizar una búsqueda sencilla consultando términos de cualquier campo que el usuario quiera exponer, sobre los que quiera buscar, y una búsqueda, sin embargo, más avanzada, que le permitirá encontrar otro tipo de información más específica. Esa búsqueda avanzada puede ser por municipio, puesto que al hablar de península ibérica estamos evidentemente en época romana haciendo alusión a España y a Portugal, por tipo de lugar, es decir, si estamos hablando de un yacimiento, de una villa, de una domus, de un caso indeterminado, es decir, que carecemos quizás todavía de suficiente información como para poder clasificarlo, o de otros tipos que puedan resultar que no, como por ejemplo una terma, que nada tiene que ver con los anteriores. También se puede buscar por el propio nombre del mosaico, por el tipo, es decir, si es geométrico o figurativo, y por los propios descriptores o palabras clave, es decir, por los propios metadatos por los que ha sido clasificado el propio mosaico. Algunos de los resultados de Musivaria HD son los siguientes, es decir, en cuanto a la taxonomía, que ha sido fundamental para el desarrollo de la propia web y una parte importante de la tesis, la taxonomía ha contribuido en gran medida a una mejor comprensión del volumen de datos que manejábamos, que era bastante elevado, a crear, como hemos visto, redes conceptuales para una mejor visualización de toda la información en la web, también a plantear nuevos temas y subtemas, es decir, nuevas clasificaciones temáticas, además de las ya existentes en el campo de la musivaria tardoantigua. También se ha podido proponer en este caso un tema concreto como es el de los raptos amorosos de mortales. Se ha podido igualmente proceder a realizar estudios de cuestiones relativas al género, femenino, masculino, también al contexto geográfico y al contexto histórico de los propios personajes representados en esas escenas musivas. El vocabulario controlado, por tanto, ha resultado de gran utilidad tanto a nivel semántico como iconográfico. En cuanto a los tratamientos de los datos a nivel ya geográfico, partiendo del SIC, recordemos ArcGIS, y posteriormente con mapas que permitían visualizar por capas temáticas los distintos mosaicos, en este caso en Google My Maps, con ello se ha contribuido a formular una nueva terminología, como ha sido la de la geografía del mosaico, que no existía hasta el momento, a visualizar, como indico, por capas temáticas toda la información. Es decir, es algo bastante útil, puesto que podemos visualizar una única temática como ver en conjunto, es decir, la totalidad para extraer otro tipo de conclusiones. Como decíamos también, la inclusión del hipertexto ha permitido enriquecer la experiencia de usuario y realizar otro tipo de analíticas culturales, puesto que la analítica cultural, como probablemente ya sabrán, es otra línea de especialización en todo lo relacionado con las humanidades digitales. Y, por tanto, el grado de utilidad y las ventajas de la web han sido imprescindibles porque han sentado las bases para futuras investigaciones, como decimos, desde la perspectiva de las HD. Y a modo de conclusión, quisiera decir que es importante, precisamente preguntaban en el chat, ¿no?, la cuestión de la digitalización. Es algo fundamental para poder preservar y conservar cualquier tipo de material y de cualquier tipo de patrimonio. Es importante, por tanto, que la cultura en todas sus formas, sea cual sea global y, por tanto, sea accesible y que podamos todos disfrutar de ella y no solamente disfrutar, sino conservarla. Por tanto, la gestión del patrimonio, la educación, la digitalización, la estandarización y la adquisición, por ejemplo, de competencias digitales por parte de la ciudadanía para su empoderamiento son cuestiones imprescindibles y fundamentales sobre las que se considera, por lo menos considero en mi opinión, que tenemos que seguir trabajando y avanzando para poder pues obtener todo ese beneficio y aprovechar ese potencial que verdaderamente tenemos, pero hay que fomentarlo. La gestión cultural, por tanto, así como la divulgación, son igualmente importantes en cuanto a reconocimiento de las prácticas culturales, la generación de productos y promoción de valores educativos, así como la defensa de la memoria colectiva para su protección y salvaguarda. En el caso de Musivaria HD, como decimos, ha sentado un precedente
e igualmente ha permitido conocer la época y la cultura romana a través de distinto tipo de documentación, no el habitual, como siempre se suele recurrir pues, a monografías especializadas, a corpus de mosaicos que en mi caso pude sufrir que muchos de ellos no estaban correctamente digitalizados, con el problema que eso conlleva, puesto que son obras del siglo pasado que en su mayoría no se pueden ya adquirir, es decir, era necesario ponerlo a disposición del público y del usuario para que pudiera disfrutar de ello y aprender. Ya para finalizar, en cuanto a la descripción de la iconografía, como decimos, hemos utilizado metadatos y estándares, así como ese sistema de clasificación Icon-Class. La aplicación de estos estándares internacionales, como es lógico, facilitan la interoperabilidad y una mejor recuperación de la información, todo ello en un entorno amigable, comprensible, que mejora la experiencia y facilita el aprovechamiento de toda la información. Es decir, no solamente se trata de realizar un proyecto, sino buscar que se divulgue y que se comprenda verdaderamente la importancia de todo lo que estamos presentando. Y ya para finalizar, esa interdisciplinariedad de la que hablábamos, sumada a una nueva lectura con herramientas diversas para una mejor visualización, pues evidentemente facilita notablemente la comprensión por parte de los usuarios y de los investigadores. Y bueno, pues hasta aquí, gracias por su atención y quedo a su disposición por si quisieran aclarar cualquier tipo de duda al respecto o para alguna anotación, porque he ido un poquito rápido y no sé si alguna cosa a lo mejor no ha quedado clara, pero quedo a su disposición para lo que estimen oportuno. Gracias. Muchas gracias, doctora Garrido Ramos. Muy interesante su ponencia. Y pues invitamos a los participantes a formular preguntas a alguno de nuestros invitados, ya sea a través del chat o también si quieren pedir la palabra, adelante. Hay una pregunta hacia los primeros expositores, hacia Nacho y Sandy, sobre ya una vez que hayan concluido su trabajo de digitalización, ¿dónde lo podrían consultar? ¿Dónde se podría consultar esta información? Gracias, estimado Rodo. Pues miren, extraoficialmente, todavía no es oficial y todavía no podemos hacer un anuncio totalmente certero, pero estamos ya en pláticas con el archivo y con la coordinadora de la UAER para poder tener posteriormente ya una versión pública que permita hacer esta búsqueda en los contenidos, porque, bueno, en previas reuniones que hemos sostenido, hemos ido mostrando algunos de los avances, hemos platicado cómo los tesistas de estudios multiculturales han hecho uso de este acervo de testimonios orales. Por ahí el egresado Alan, que está ahorita en una de las maestrías, hizo uso de una versión que tenemos de manera local de la digitalización de estos contenidos del archivo de historia oral. Pero justamente bajo esta filosofía de las humanidades digitales, donde el corpus, la generación de estos datos y la potencialidad de información que representan deberían tener una facilidad de acceso público. Es que estamos platicando esta posibilidad con la UAER UNAM. No les puedo dar ahorita algún dato más certero, pero sí les comento que estamos en pláticas y el uso que hemos realizado de este adelanto en el cual ha estado trabajando Sandra, sobre todo de manera muy constante, lo utilizamos actualmente hacia el interior de la licenciatura como una herramienta para poder acceder a contenidos. Ciertamente esperamos que posteriormente pueda estar de manera pública disponible para utilizarse, pero tenemos que respetar algunos tiempos, procesos y mecanismos burocráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, muchas gracias, Nacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formular a los ponentes? Bueno, mientras alguien se anima,
No sé, a mí particularmente me gustaría preguntarle a la doctora Garrido Ramos, primeramente, ¿qué tan grande es el equipo que está trabajando con usted? Y si existe la posibilidad de incorporar, por ejemplo, estudiantes, pensando en los que viven de este lado del océano, de este lado del charco, si hay alguna posibilidad de establecer vínculos, porque a mí me llama la atención el inmenso trabajo que están realizando y si necesitan más colaboradores. En este sentido sería muy interesante saber si existe la posibilidad de incorporar estudiantes a su equipo de trabajo, ¿no? Déjeme activarle el audio. Listo. Sí, gracias. Sí, en relación a su pregunta, mire, le comento lo siguiente. Es el trabajo que he mostrado es una parte de mi tesis doctoral, que la defendí en noviembre de 2019. No obstante, sí es cierto que me gustaría, quizás no ahora en este momento, pero en un futuro próximo, bastante próximo, me gustaría seguir avanzando en otras cuestiones en relación a las HD y a la inteligencia artificial y en concreto a la musivaria, porque normalmente suele ser un ámbito, como pasa por desgracia en otras artes, que se consideran, por así decirlo, menores, vamos a decirlo así, a mi modo de verlo mal denominado. Por ejemplo, la escultura, la arquitectura goza de otro tipo de estudios y de financiaciones y demás, pero en mi caso quise destacar y poner en valor la musivaria porque consideraba que era totalmente imprescindible, puesto que tiene mucho para ofrecer y verdaderamente se puede todavía trabajar, están continuamente haciendo hallazgos y todavía en los próximos años va a dar mucho de qué hablar, estoy convencida de ello. No obstante, aunque esto haya sido un proyecto personal, sí de alguna forma invito, ¿no?, a todos los asistentes, incluido por supuesto a usted también, profesor Vera, si existe la posibilidad de realizar algún tipo de grupo donde podamos, no sé, de alguna forma este laboratorio que ustedes presentan me ha parecido muy interesante y agradezco nuevamente la oportunidad de poder presentar mi trabajo. Entonces, aunque Musivaria HD realmente sea un proyecto que a colación de la tesis ha quedado, digamos, de momento finalizado por el momento, pero sí me gustaría intercambiar con otras personas o incorporar de alguna forma a mi trabajo, hacer un equipo, un grupo de personas, quizás no de manera tan oficial, porque yo todavía no tengo un proyecto concedido como tal, pero sí ir trabajando para que en el momento en el que sí existe la posibilidad y se puede seguir por esas líneas de las humanidades digitales y la inteligencia artificial en este campo de los mosaicos o de época romana, por ejemplo, no únicamente los mosaicos. Esto es un inicio, pero podríamos ampliarlo incluso a otras artes, no necesariamente que fuera únicamente la iconografía del mosaico, puesto que yo hasta la fecha he realizado también otro tipo de estudios, incluso en época medieval. También recientemente publiqué un libro, que si quieren también les puedo facilitar información. Quiero decir que en relación a su pregunta, en este momento como tal, podríamos organizar un grupo en el que verdaderamente se pudieran compartir intereses, personas que quisieran no únicamente mosaicos, sino en general seguir profundizando en la vía de la historia del arte, que es en la que yo habitualmente trabajo. Y bueno, pues también es una forma, ¿no? Este tipo de encuentros son una forma también de establecer, como usted comenta, sinergias y posibles colaboraciones. Entonces, por mi parte, sería muy interesante que toda persona que quisiera profundizar en esta vía, pues por favor que se ponga en contacto conmigo sin problema ninguno y podemos ver, según el número de personas o los intereses de cada uno de ellos, pues cómo podríamos, incluso no sé si ustedes allí en su laboratorio quisieran también trabajar alguna línea de las que yo, por ejemplo, estoy presentando aquí, no necesariamente mosaicos, porque yo trabajo historia del arte en general, pero por mi parte, la metodología, por ejemplo, aplicarla a otras vías que, por ejemplo, ustedes en el laboratorio pues también estén desarrollando. Gracias por el interés. Sí, claro que sí, es sobre todo muy interesante el uso que usted hace de todas estas tecnologías y las aportaciones que realiza. Entonces siempre es bueno colaborar, conocer
mutuamente el trabajo que se está realizando y pues muchas gracias por mantener esta puerta abierta, ¿no? De generar vínculos, que es de lo que se trata, ¿no? Para continuar con otra pregunta hacia usted, ¿planean una suerte de restauración de estos mosaicos, sobre todo aquellos que tengan daños o dificultades para reconocer, no solamente a nivel físico, sino posiblemente a nivel digital? A ver, ahí está. Sí, sí, gracias. Sí, yo personalmente no soy conservadora, no soy restauradora, pero sí hay equipos trabajando ya en cuestiones de restauración de mosaicos de distintas épocas y de distinto tipo. La verdad es que están realizando una labor imprescindible y fundamental, puesto que es necesario, ¿no?, evitar que se pierda toda esa información y toda esa cultura material que tenemos. En mi caso, hay algunos ejemplos en la web, en el proyecto Musivari HD, que gracias a la recuperación, digamos, de una parte de documentación que yo he realizado, digamos que pueden, las personas que estén interesadas en esta vía, pues de alguna forma les he aproximado una parte de una documentación que habitualmente no es fácil de encontrar y habitualmente se encuentra dispersa por distintas partes de la red, a veces sin digitalizar correctamente o como exponía, ¿no?, que hay algunos ejemplares que, por ejemplo, por una mala conservación o a la hora de extraerlos del propio lugar in situ de la excavación, sufrieron daños y, por desgracia, pues no se pudieron solucionar, ¿no? Entonces, yo personalmente no soy restauradora, pero sí es cierto que la labor de digitalización que se está realizando y de conservación es muy grande. Digamos que de unos años a esta parte se están concienciando ya en general, a nivel general del patrimonio, pero en concreto de los mosaicos se están poniendo en valor que bueno, de alguna forma es algo que reivindicamos personas como yo, que decimos, los mosaicos también están aquí y son una fuente de valor incalculable porque nos pueden aportar muchísima información de la sociedad del momento, de distintas cuestiones geográficas, es decir, se puede extraer mucha información de ello. De ahí la necesidad, como usted comenta, pues de una correcta, dentro de lo que se pueda, restauración o por lo menos preservación y conservación, que era un poquito lo que decía yo también en la propia presentación, ¿no? Por lo menos, si no podemos recuperar algo que ya lamentablemente se ha perdido, al menos hacer todo lo que esté en nuestras manos para preservarlo, conservarlo, y ahora está empezando a estar muy en auge aquí en España la virtualización del patrimonio, que también es una labor muy importante, pero evidentemente para eso hay que tener ya una pequeña financiación o por lo menos unos buenos equipos que permitan sacar el máximo partido de ir para realizar toda esa digitalización y esa posterior virtualización. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta para Frida, pero antes ella misma, sobre todo quiere felicitar a la doctora Beatriz por su trabajo, realmente es impresionante, concuerdo. Y quisiera preguntarle, Frida, ¿cuál fue la parte más difícil en este proceso de investigación y digitalización? Sí, gracias Frida por la pregunta y por sus palabras. Realmente, en mi caso, podría decir que ha sido todo muy complicado. No quiero asustar a nadie, no quiero desanimar a nadie, pero las personas que probablemente se estén iniciando en el campo de las HD y de todo lo relacionado con ello, que ya en sí es un poco complicado porque no se entiende todavía muy bien qué es esto de las HD. Hay veces que no nos ponemos de acuerdo ni para la definición, ¿no?, como se exponía ayer en la mesa temática, ¿no?, que cada persona aporta su definición, yo creo que en base al proyecto que se esté realizando o a las necesidades que se tengan, básicamente, porque para cada uno probablemente HD es una cosa. En mi caso fue, ya para empezar, romper una barrera inicial,
puesto que los mosaicos nunca hasta la fecha se habían estudiado desde una perspectiva que fuera totalmente diferente pues, a lo que viene siendo una cuestión arqueológica, un hallazgo, una nueva, digamos, relectura de lo que ya se conoce, iconográfica, ¿no? Pero abordarlo desde esta perspectiva y esta metodología de las HD, pues ya en sí ya era todo un reto, a mí personalmente ya me suponía un reto, ¿no? Puesto que, bueno, pues la academia, cada persona y ya sabemos que todavía tenemos que avanzar un poquito, ¿no? En todo esto, en romper un poco los clichés de lo tradicional. En cuanto, eso por un lado, ¿no? O sea, ya para empezar fue complicado. No quiero desanimar a nadie, pero por favor, toda persona que esté interesada en el ámbito de las HD, no se desanimen, pero tienen que pelear, porque hay que cambiar todavía muchos conceptos en lo tradicional de la academia, ¿no? En cuanto al problema en sí, digamos, o la mayor dificultad, por una parte, la propia, digamos, reunir, ¿no?, toda esa información, valorar cómo presentarla, como la cuestión de divulgación, un poco también lo que usted estaba, Frida, lo que usted estaba comentando, en cómo mostrarla, estaban valorando todavía cómo... No es fácil porque, claro, en mi caso, por ejemplo, era una parte de la tesis, entonces tenía que sopesar y valorar un poco. Va a primar más, digamos, para la comunidad científica, especialista, investigadora, pero claro, eso puede ir en detrimento del usuario normal que quiera aproximarse por primera vez a los mosaicos, ¿no?, que pueda tener un interés. Es decir, poner un poco en la balanza sin perder esa cuestión científica, esa metodología, lo que sabemos que es un trabajo de investigación en sí, pero a la vez tampoco quería que por, digamos, tomar una mala decisión pudiera perjudicarse a cualquier persona, que verdaderamente esa era una labor importante también, llegar a cualquier persona, divulgar y difundir ese patrimonio, ¿no?, musivo. Entonces, entre los estándares que fui, otras páginas web, es decir, fui un poco tomando ejemplo de, digamos, de lo que se debía o de lo que he considerado yo hasta la fecha por experiencias y por ejemplos de otras personas, lo que se debía hacer y tal vez lo que no. Y tomando determinaciones y tomando también, me he podido equivocar en algunas cosas, evidentemente, todavía estoy calibrando un poco, ¿no?, en cuanto a estadísticas, esa analítica cultural, que esa es, digamos, la segunda fase del proceso que tengo que hacer ahora, ¿no?, que tengo por delante, ver si estoy consiguiendo llegar a las personas, de qué manera, si es todo correcto o tengo cosas que mejorar, ¿no? Eso es ahora, digamos, en la fase en la que me encuentro. Pero principalmente la propia barrera en sí, de acercarse, aproximarse desde una nueva metodología, eso ya es difícil. Lo segundo, como digo, la gran cantidad de información disponible, una digitalizada, otra no, dispersa en la red, cómo unía todo eso y cómo hacía, digamos, que fuera comprensible para mí misma, para mis estadísticas, pero también para los demás. Y cómo mostrar toda esa información. Es decir, son como distintas patas de un mismo trabajo que, si fallas en alguna, pues evidentemente no se enriquece o no se muestra verdaderamente el potencial que era lo que yo de alguna forma quería mostrar. Bueno, muy mal creo que no lo debí de hacer, la calificación de la tesis afortunadamente así y las críticas así me lo demostraron, pero es cierto que ha sido un trabajo brutal. En el caso de la taxonomía, por ejemplo, la propia web en sí, ¿no?, Musivaria, pero también la taxonomía que les he presentado es novedosa, pionera en su campo. Entonces, ¿de qué tomas ejemplo si no tienes nada anterior? Es complicado, tienes que tomar una serie de decisiones, es decir, tienes que mantenerte firme y saber verdaderamente, tener la idea lo más clara posible de lo que quieres hacer, y sabiendo que no tienes un antecedente en el que fijarte, vamos a decirlo así, pues bueno, ir avanzando poco a poco e ir resolviendo posibles problemas que vayan surgiendo sobre la marcha, de la manera, si puedes tener algo de asesoramiento sería estupendo, pero hay veces que no es posible y tú misma pues tienes que ir avanzando sobre la marcha, ¿no?, en cuestiones que ahí es donde también vas a comprobar dónde tienes que mejorar, si te falta algún conocimiento, puesto que las herramientas, cuidados, es otro punto importante. No quisiera tampoco acaparar, pero es que son muchas cosas, ¿no? Era difícil en la presentación comentarlo todo. Herramientas hay muchísimas,
no es que en mi caso yo seleccioné, por ejemplo, la clasificación Iconclass, pero las herramientas lo tuve un poquito más complicado porque realmente no sabía muy bien cuál escoger en un principio, puesto que si todas, por ejemplo, los sistemas de información geográficos, si todos más o menos me ofrecen lo mismo, pues tampoco entendía, creía yo que no estaba, la decisión final tampoco era, iba a influir, ¿no?, en el resultado. Pero, por ejemplo, Genos, que es para lectura aumentada, ahí sí tuve que buscar una herramienta específica. Gracias a Dios no es muy compleja y entonces no tuve problemas, pero por ejemplo trabajé con Gephi, con grafos, ahí sí tuve que trabajar un poquito más, profundizar y claro, ahí vienen los problemas, por eso decía yo lo de un poquito competencias digitales, empoderarnos un poco porque estamos un poco, tenemos que mejorar, ¿no?, en todo eso. Es decir, es un debate que daría para muchas cosas, pero vamos, en resumen, ¿no?, que para más o menos concretar, el propio tema en sí, si se tiene claro, estupendo. Yo animo a todo el mundo que vaya por el tema de las HD, por supuesto. En cuanto a la biblioteca digital que se quiera realizar o que se necesite una base de datos, lo mejor posible. Si puede seguir estándares, evidentemente es lo mejor, cuantos más mejor, para poder aprovechar toda esa información. Y el proceso de digitalización, es decir, es importante porque a la hora de mostrar todo eso a los usuarios finales, es algo que se tiene que tener en cuenta. Precisamente en un congreso, y ya con esto termino, no quiero acaparar, en un congreso al que acudí recientemente comentaban, claro, un filólogo, por ejemplo, ¿a qué atiende más? Al texto, ¿no? Pero, por ejemplo, un humanista, un historiador del arte, como en mi caso, no solamente se va a quedar en el texto, todo lo contrario, lo que necesita es trabajar con la imagen. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar y de lo que se tenga que mostrar, en algunas cosas abarcaremos temas filológicos, en otros, que es de donde parten las HD, y en otros, pues trabajaremos cuestiones de a lo mejor de iconografía, como en mi caso, las propias imágenes, digitalización, etcétera, ¿no? Un pequeño, no sé si pudiera ser su caso, Frida, no sé si conoce Omeka, es un... Bueno, es una plataforma bastante interesante, todo depende de la capacidad, del volumen, porque claro, la versión gratuita tiene, como pasa con todo, ¿no?, tiene un margen, pero no sé, si quiere, escríbame y le comento un poco por si le pudiera ayudar. No es muy complicado, es bastante intuitivo y a lo mejor, dependiendo de la cantidad de material que tenga que presentar, es para hacer una exposición, vamos, lo utilizan incluso instituciones a nivel mundial, es decir, no es complicado, todo depende del volumen de datos que usted tenga que mostrar en esa colección digital. Pero si quiere, sin problema, me escribe y yo le comento. Gracias y disculpen, ¿eh? No, muy, muy interesante lo que nos dice la doctora. La pregunta para Frida es, ¿prevén aumentar los patrimonios digitalizados una vez ya concluido el proyecto de la maestranza? Sí, bueno, muchas gracias. Voy a checar lo de Omeka. Muchas gracias, doctora. Realmente, bueno, quiero decir de nuevo que estoy impresionada. El trabajo que ha mostrado es estupendo. Y bueno, sobre la pregunta, pues sí, en algún momento pensamos en digitalizar como distintos elementos del paisaje, ¿no? O sea, tanto las minas como otros edificios, museos y la misma maestranza, pero pues es un proyecto quizá a más largo plazo, ¿no? Por ahora nos parecía fundamental el tema de la maestranza porque está en riesgo de desaparición y fue más como en esta emergencia del rescate de la memoria, pero pues también pues realmente llevamos muy poco en esto y creo que pues habría que buscar esas otras herramientas para incluir ya en un sitio, ¿no? En algo, en una plataforma mucho más compleja, otros patrimonios de la ciudad, pero sí, realmente justo la perspectiva paisaje permite integrar otros edificios, otros elementos, ¿no? Incluso la misma Sierra de Pachuca. Entonces sí está como en un plan a largo plazo.
Gracias. Gracias, Frida. Esta pregunta es para quien quiera responderla de los ponentes. Yo creo que da en una, podríamos decirlo, en una herida clave de las humanidades, ¿no? En estos tiempos. Dice: me sorprende que ya algunos humanistas manejen algún lenguaje de programación. Creo que la situación de la pandemia aceleró algo que sigue creciendo poco a poco en el sector de las humanidades. Mi pregunta es, ¿creen que se modifique la formación de los estudiantes de humanidades con la implementación de manejo de herramientas y lenguajes de programación? Esta pregunta es de Alberto Martínez, a ver si quien quiera responderla de los ponentes. La repito, ¿creen que se modifique la formación de los estudiantes de humanidades con la implementación de manejo de herramientas y lenguajes de programación? Sí, bueno, yo personalmente no sé cómo estará la situación allí en México, porque bueno, no conozco con algunos casos, algunos proyectos, pero puedo hablar de aquí de España. Personalmente considero que hay que trabajar mucho todavía en acercar, en aproximar, como decía, nuevas tecnologías, competencias digitales, cambiar, adaptar digamos, los itinerarios y los programas académicos en general, ya no solamente a nivel universitario, sino desde unas edades mucho más tempranas, para ir adaptándonos sí o sí a todo lo que se nos viene en un futuro próximo, puesto que es que vamos a necesitar tener una serie de habilidades, por lo menos a nivel europeo, ya incluso a nivel de profesorado, las competencias digitales es que van a ser un requisito imprescindible. De alguna forma ya han empezado a serlo y se está animando. Yo en mi caso, como estoy en la UNED, afortunadamente estoy muy habituada a trabajar puedo impartir una clase, por ejemplo, presencial, y a la vez estoy atendiendo en streaming a alumnos que me están preguntando desde distintas partes del mundo. Es decir, yo personalmente y compañeros míos estamos ya muy familiarizados con todos estos sistemas, las plataformas, la digitalización, las nuevas tecnologías. Siempre se puede aprender más, evidentemente, pero considero que todo el mundo tiene que tener una base, pero desde edades ya muy tempranas. Es decir, estos nativos digitales, esta sociedad de nativos digitales que tenemos hoy en día, realmente manejan un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, pero son capaces de ir más allá. Verdaderamente, ¿qué adquisición de competencias digitales tienen? ¿O qué grado? ¿O hasta qué punto? ¿O qué utilidad están, digamos, están obteniendo algún beneficio de todo ello, o simplemente es, a ver, no es poco, ¿no? Para ellos es todo, probablemente, pero ese intercambiar entre amigos, es decir, a nivel de ocio, pero ir más allá, no quedarse únicamente en mero ocio o por desgracia, no beneficiar o sacar el máximo partido a toda esa ventaja que tienen, que ya vienen con una tablet, con un ordenador o con un móvil debajo del brazo, como se suele decir, ¿no? Es una pena que hace muchísimos años... Yo, por ejemplo, tuve mi primer ordenador con 18 años, ¿no? Cuando realmente todos ellos ya nacen y vienen en esta nueva generación, tienen sí o sí, desde edades muy tempranas, aprovechando ya ese conocimiento que tienen que intentar, bueno, pues mediante programas educativos, formación de todo tipo, no solamente a nivel de escuela, de bachiller o de universidad, otro tipo de formación complementaria, porque yo creo que en todas partes está un poco el conocimiento, como me ha pasado a mí y a los humanistas digitales, yo creo todos los que conozco, van formándose cursos de todo tipo, títulos propios, es decir, cada uno va adquiriendo un poco el bagaje a base de ir avanzando, ¿no? Y en el caso de ellos, de las nuevas generaciones, es fundamental que ya, si ellos van adquiriendo, se van empoderando, sí o sí los programas académicos van a tener que ir cambiando porque se van a adaptar a ellos.
Entonces ellos son una pieza fundamental e imprescindible, independientemente de que desde las instituciones se tiene que hacer mucho, pero también hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? El empoderamiento ciudadano y de los jóvenes, pero también el trabajo que tienen que hacer las instituciones, por supuesto. A mi modo de ver, hay muchas cosas que cambiar y en mi tesis yo, por ejemplo, tuve un gran ejemplo de ello, como comentaba. Es difícil romper barreras. Gracias. Sí, muchas gracias, cierto. Y además está este problema de que, en efecto, las nuevas generaciones ya tienen, digamos, todas estas tecnologías a su disposición y, sin embargo, conforme van creciendo, conforme van desarrollándose en diversos ámbitos, no hay una asociación así muy clara con el uso de estas tecnologías en beneficio no sé, por ejemplo, de las humanidades, de la filosofía, de la historia. Es decir, lo digital suele asociarse con el entretenimiento, con el placer, con el perder el tiempo. No sé, pensemos en todos estos instrumentos masivos como TikTok, etcétera. Y sin embargo, hay una gran cantidad de herramientas que siguen aumentando, que siguen creciendo, que nos facilitan la labor del pensamiento, de la investigación, ¿no? Y es importante ir creando esta asociación entre lo digital y lo humanista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si quiera agregar algo, Ignacio, Sandy, Frida. Sí, dice, por ejemplo, la doctora les pregunta a Nacho y a Sandy si han pensado en insertar edición digital en su trabajo XML, TEI o similar. Perdón, ¿me pudieran repetir la pregunta? Es que Claro, inicio ya con la conferencia magistral. sí, claro. Si han pensado insertar edición digital en su trabajo, XML, TEI o similar. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Rodo. Así es, doctora Garrido. Ese va a ser la siguiente fase del programa, el marcado XMLTI, que bueno, es sumamente interesante para profundizar varios de los aspectos. Nos interesa mucho el aspecto número 1, geohumanidades. Este tagging que se puede hacer directamente de los textos para ser interpretado por varias aplicaciones es algo que estamos trabajando también. Y bueno, de igual manera estamos colaborando ahorita con lo que es la Red de Humanidades Digitales de Argentina. Estoy actualmente en una diplomatura con Jimena del Río y estamos justamente explorando algunas aplicaciones de XML utilizando lo que es Visual Studio Code para realizar todo este marcaje, que bueno, hemos encontrado que es el editor de código más interesante para poder trabajarlo, pero ciertamente tenemos ahí la cuestión del volumen de datos, son muchísimas hojas, mucho texto, pero ciertamente estaremos trabajando y yo espero hacerlo en los próximos años con colaboradores del laboratorio, este tipo de marcaje de XML para irlo trabajando de manera específica. Lo que estamos planteando, la estrategia es por temáticas. Quizás el primer tema que vea esta aplicación de marcaje sea el relacionado con la leyenda de Martín Toscano, de donde ya tenemos estos extractos seleccionados, que bueno, no es un corpus tan voluminoso y podríamos generar a partir de ello ya algunas cosas muy interesantes para poder tenerlas en red y poder tener toda esta funcionalidad desde XML-TEI. Gracias, muchas gracias, Nacho. Les recordamos a los participantes que pongan en el chat la palabra presente para que pueda contar su participación a los que no lo hayan hecho. Y bueno, pues agradecemos también a los ponentes por sus muy interesantes aportaciones, sus ponencias, y pues eso, ¿no? Esperamos establecer vínculos de colaboración, de trabajo, de intercambio de información para enriquecer nuestros propios proyectos y además establecer estas redes tan necesarias desde diferentes disciplinas, redes interdisciplinarias, pues porque eso enriquece nuestro trabajo. Entonces,
De mi parte es todo. Les agradezco tanto a los participantes como a los ponentes su participación en esta mesa 9 de Humanidades Digitales, y al público en general que nos hizo el favor de acompañarnos en esta mesa. Pues muchas gracias. El video pues estará a su disposición para quien quiera consultarlo más adelante, y pues nada, eso, agradecer a todos por su participación, que tengan una excelente tarde, que estén muy bien.